Me da mucho gusto en saludarles en esta mañana, señoras y señores, del jueves 31 de octubre del año 2019. Nos encontramos este momento en el estudio central de la cadena Democracia con el señor economista Marcos López, delegado del Ejecutivo ante la Junta Monetaria Nacional. Estará también con nosotros el exministro César Robalino Gonzaga, a quien le presentamos un saludo de bienvenida y que seguramente salude a los tiempos con este alto funcionario de gobierno, el economista Marcos López. Pero, exministro Robalino, usted siempre me distingue con su gentil compañía, lo cual saludo fraternalmente. Estará en Guayaquil el señor economista don Walter Spurrier. Y yo tengo la siguiente preocupación, y ustedes me dirán, como que tiene toda la razón. Si nosotros no nos fijamos en el mayor problema que atraviesa la sociedad ecuatoriana en estos días y desde hace algunos, diría meses, ¿no? No son semanas, no son coyunturas muy cercanas que digamos. Como que no ha habido un manejo de buena economía. O sea, la buena economía entiende claramente el significado de los números, sin olvidar la presencia de las personas, ni limitarse a tratar con precios, con ecuaciones y cantidades esta gran materia. No tener trabajo, por ejemplo, no se compensa con la sola recuperación de ingresos, porque cuando las personas carecen de empleo, también se afectan en su dignidad. Los indicadores económicos no solo son resultados numéricos. Tras de ellos hay gente, hay situaciones, hay familias. El verdadero y mayor problema económico y social no es la desigualdad de ingresos, porque cuando los coeficientes que la miden suben y señalan mayor desigualdad, también se observa que es cuando más disminuye pobreza, cuando más disminuye la pobreza. La absoluta igualdad solo existe en la miseria cuando, con la sola excepción de sus opresores, todas las familias viven miserablemente. Esta es una reflexión que yo traía a colación al inaugurar este programa de interpretación de noticias coyunturales y permanentes. Y anotemos que tampoco es la codicia, porque está siempre presente en toda sociedad. Mucho menos otro elemento vendría a ser significativamente de importancia: la eliminación de subsidios a los combustibles, en el caso ecuatoriano, ni tantas otras cosas o circunstancias que, aunque afectan, no determinan, que aunque afectan, no son causantes. El verdadero problema está en la pobreza, en este caso nuestro, de millones de ecuatorianos. La protesta indígena no solo debe entenderse como la voz de un sector específico de la población total, porque esa sería una minimización inaceptable, si cabe el término. Hay que entenderla como lo que es decir, la voz y el reclamo de los más pobres, aquellos que constituyen al menos este instante un 38% de la población y que están sufriendo graves carencias
en nutrición, en salud, en educación, en vivienda, en seguridad. Pobreza multidimensional, llaman los técnicos, sin oportunidades reales para progresar, porque la mayor parte de quienes nacen pobres, lamentablemente, mueren pobres en nuestro país, en el Ecuador. El bono de desarrollo humano, sí ayuda a mitigar carencias, pero no resuelve la pobreza. Incluso si se acepta que beneficia a 1.300 millones de personas, no alcanza a cubrir a 6.700 millones de pobres que viven en angustia y con graves carencias. En Ecuador viven por debajo de la línea de pobreza 4,5 millones de personas, con menos de $2,800,000 diarios, y sobreviven en pobreza extrema 1.700 millones con menos de $1,600 diarios, o más bien de $1 con 60 centavos diarios. Estas son cifras del dolor, de las que nunca se ocupan y ni siquiera mencionan los analistas con el entusiasmo que otros diagnósticos predican. Así estamos. Entonces, para redondear, incrementar precios, tarifas, eliminar subsidios sin compensarlos adecuadamente es un error psicosocial inclusive, porque agrava la situación de los pobres, de los desempleados, de los subempleados, con trabajos precarios de quienes tienen ingresos fijos y bajos, de los jubilados, de las economías familiares que son muy frágiles y que son vulnerables a los impactos de mayores costos. Entonces, hay que escuchar y entender el mensaje de la buena economía, el mensaje de una inmensa y hasta ahora, diríamos, silenciosa población viviendo con necesidades y con pobrezas. Las protestas masivas de violencia y violencia extrema justamente aparecen en estas coyunturas y en estas realidades. Mientras tanto, continúa el estancamiento y la asfixia económica. Cierto que hay que perseverar en unas finanzas públicas ordenadas, sostenibles, pero es también imperativo, señores oyentes, introducir políticas y acciones que promuevan inversiones y reactiven la economía. Mayor actividad económica impulsa el crecimiento que genera empleo, mejora ingresos y reduce pobreza. Crear empleo, ampliar la base de contribuyentes. Ese es el camino correcto para recaudar más y mejor. Esta es la fórmula que no debe olvidar ningún gobierno. La clave ciertamente está en lograr crecimiento económico inclusivo, sostenible, pero también en hacer que las instituciones del país funcionen y funcionen bien. Como que el verdadero sentido del comentario para esta coyuntura es ese. Y lo habíamos traído a colación, lo hemos traído a colación con entereza. Marcos López nos dirá cuán conectado con esta realidad está nuestro presidente estos instantes, para que escuche el exministro y también comente sus propias y personales preocupaciones. Ya mismo también
nos estará escuchando Milton, el señor economista Walter Spurrier, a quien le pedimos escuchar todas estas visualizaciones de nuestros invitados de primera hora. ¿Qué opinión le merece esto a Marcos López, conectándose naturalmente con el pensamiento y la preocupación del señor presidente de la República? Economista, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, yo creo que no hay presidente de la República que no tenga buenas intenciones. El problema es cuál es el camino que escoge para cumplir con esas buenas intenciones. ¿El modelo o el camino? ¿O es lo mismo? En resumen, es lo mismo. ¿Cuál es el modelo que yo escojo para poder llegar a esas buenas intenciones? Eso es por un lado. Por otro lado, hablamos de buena economía. Una cosa es cuando a uno le dan un carro 0 kilómetros para manejarlo, y obviamente no se le daña nunca, y porque no se le daña, por obviamente estar 0 kilómetros, le decimos qué buen chofer. Pero cuando ese carro, que nunca le dieron mantenimiento, que nunca lo manejaron bien, que lo metieron por todos los baches de la ciudad, se lo entregan a otro chofer, y a ese otro chofer le comienza a sonar el carro, se le comienza a dañar el carro, entonces comenzamos a decir que hay una mala economía, ¿verdad? Que es un mal chofer, perdón. Realmente por allí no va el tema. Este es un país que se lo cogió después de la década del Correato en soletas. Es un país que se lo cogió, un país que se había consumido más de 300.000 millones de ingresos entre petroleros e impuestos. Pero una deuda de 60.000 millones. Ustedes son socios y fraternos amigos del escenario en soletas que recibieron. Ya no es culpa de absolutamente nadie. Es un diseño de un modelo económico seguramente injusto, impracticable y vicioso, con muchas fallas. De esas, coméntenos cómo comprendió el presidente y qué resortes motivadores de recambios introdujo, porque eso es lo que necesita saber la colectividad ecuatoriana, economista. Bueno, el haber peleado denodadamente para que la dolarización se blinde y se mantenga en el país, yo creo que es la primera misión que se tuvo cuando se entra al gobierno. Cuando queda un Banco Central del Ecuador que se le entregó al gobierno anterior con 6.500 millones de dólares de depósito y 6.500 millones de dólares de reserva. Así se le entregó. Pasó la primera crisis petrolera. ¿Quién le entregó? Para ir entendiendo los periodos. Entregó el presidente, se entregó el Banco Central, el directorio, cuando el Banco Central era autónomo. Así se lo dejó, porque se peleó denodadamente durante 2 años del Correato, en el cual yo estuve en ese directorio, peleamos denodadamente para que no se tope la Reserva Internacional. ¿Por qué? Porque decíamos siempre, esto va a poner en peligro la dolarización. Entonces, así se entrega. Cuando era un respaldo conceptual, pero ¿cuánto había realmente? 6.500 millones. Por eso estoy diciendo, se le habían entregado 6.500 millones al Central y el Central tenía en Reserva Internacional 6.500 millones. Yo sostenía esto. ¿Qué me dijo el presidente de la República en algún momento? Que eso era una bestialidad. Eso es lo que me dijo el presidente de la República. Tener respaldado. Represado. No, respaldado, ¿verdad? Pero también represado esos recursos o algo por el estilo. ¿Cuál era el pensamiento de Correa? El pensamiento de Correa es que el Banco Central con eso tenía que prestar dinero, tenía que actuar como cualquier banco comercial. Y el Banco Central es único. El Banco Central, por eso hay un solo Banco Central por país. Los bancos comerciales hay muchos, que esos tienen una función distinta. ¿Cómo tienen dinero ocioso? Más o menos es lo que significaba la queja de... Exacto, pero hacía la presión sobre el que no debe. Ahora, él mismo se da cuenta, cuando el petróleo en diciembre del 2018 se cae a $29. Así fue. Y permaneció hasta mayo más o menos a $40.
los depósitos que tenían en el Banco Central los comenzaron a girar. ¿Quiénes? Los dueños de la plata, los verdaderos dueños de la plata, Claro. que son los depositantes, Ya. no el Banco Central. ¿Y ahí? Y caen de 6.500 a 2.500. 4.000 millones menos. 4.000 millones menos. ¿Cuánto era el presupuesto general del Estado de esa época? 16.000 millones. O sea, se giró el 25% del presupuesto general del Estado. ¿Y qué hizo el Banco Central? Como tenía un respaldo de 1 a 1, pagó absolutamente los 4.000 millones. ¿Cómo entrega Correa el Banco Central del Ecuador? Con 9.900 millones de dólares de depósito y con 2.700 millones de reserva. Es decir, lo que se le entregó en el directorio cuando había con la anterior constitución, 1 a 1, por cada dólar de depósito, $1 de reserva, él deja $1 de depósito con 28 centavos de reserva. El público en general le entrega al Banco Central directa o indirectamente dinero. Nosotros le hemos entregado 80 millones de dólares de verdad y el Banco Central nos ha entregado 80 millones de moneditas que dicen 50 centavos, pero de nada. Y Correa aprendió la lección viendo semejante catástrofe Yo le quitaría el título de economista. No sé si acá mi maestro, el economista César Robalino, fue también maestro de Correa, pero yo le quitaría el título, porque él dijo que el Banco Central es un banco comercial más. Entonces comienza a hacer y nos entrega, como le digo, 28 centavos y el dinero que nosotros le hemos dado a la gente, porque nosotros le damos a la banca nuestros depósitos y el Banco Central le dice, pero de eso yo me voy a quedar, de cada $100 me voy a quedar con 5 porque yo soy más seguro que ustedes, que ese es el encaje bancario. Y ustedes no le pudieron decir, ya no había tiempo para decirle, Rafael, estás loco. Oiga, lamento no haber traído una revista, pero llevo 11 años arando en el mar, diciéndole, señores, el ensanchamiento de balance del Banco Central del Ecuador es emisión inorgánica de dólares. Eso llevo diciéndoles 11 años y lamentablemente no traje la revista, en donde hago ya mis primeras publicaciones. Perdón. El ensanchamiento que se llama, este desfase ¿ya? Que hay entre el depósito y la reserva en un banco central en dolarización, ¿no? Implica una emisión inorgánica de dólares. Eso es lo que implica. ¿Ok? ¿Por qué? Si en este momento, bueno, hoy hemos mejorado sustancialmente. Él nos dejó 28 centavos por cada dólar de los totales del fondo de los depósitos que el público le deja. Es decir, la banca deja el encaje, el Seguro Social deja los depósitos de los afiliados. Eso por cada dólar del público que estaba en el Banco Central, y ojo, menciono siempre el Banco Central, no sistema financiero, solamente tenía 52 centavos. En este momento, por cada dólar, y a pesar de que tenemos 11.000 millones de dólares de depósito en el Banco Central, por cada dólar hay 52 centavos de reserva, y por cada dólar del público que está en el Banco Central hay $1 con 5 centavos de reserva. Y entonces, si hemos trabajado en esa línea, hemos trabajado desde el punto de vista monetario para el bien de todo el país. ¿Y por qué para el bien de todo el país? Porque este descalce de reserva lo llevó a Correa a ordenar a su junta a que ¿cómo le hacemos entender a la gente qué significa descalce? Es la diferencia entre el total de depósitos que el Banco Central ha recibido y la reserva. Hoy, cuando él entregó el tema, tenía 11.000 millones de dólares en depósitos y en efectivo, en cash, y para que nos entiendan también nuestros hermanos indígenas, en Kushki, ¿verdad? Solo habían 2.700 millones de dólares. Es decir, si le pasaba lo mismo que le pasó en el 2018, cuando le giraron 4.000 millones de dólares, tenía que cerrar el Banco Central porque no lo podía pagar. Asimilando así lo dejó el Banco Central. Esta memoria de lo ocurrido con la economía ecuatoriana en estos tiempos, economista y maestro Robalino, exministro de Estado, tenga la gentileza de
inyectarnos su comentario de interpretación de si tenía razón o no tenía razón Correa. Si entre los dos, el expresidente y el actual mandatario, no tuvieron la conexión indispensable y conceptual adecuada, la víctima finalmente fue el país porque los dos modelos se chocaron en sus propósitos. Tenga la gentileza. Bienvenido, Gracias, economista. Gonzalo, gracias, muy muy buenos amable. días. Gracias por la invitación, gracias. Y gracias por estar aquí con Marco, igual que en Guayaquil, con Walter Spurrier, ¿no? Fíjese. Buenos días, economista Walter Spurrier. Les saludamos con mucho entusiasmo. Ahora, muy buenos días y a los compañeros de panel. Está Ya, fíjese, escuchándonos. yo creo que el presidente actual es un hombre de buenas intenciones, ¿sí? Todos los presidentes tienen buenas intenciones, pero yo creo que el presidente actual y el gobierno se atrasó en atender los problemas macroeconómicos que recibió de herencia el gobierno anterior. Se atrasó. Se atrasó totalmente, más Se de 2 años. desfasó. Se dejó despasar, digamos. Con toda seguridad, pues, o no previó los problemas, o no le contó O no los ministros de sintonizó Finanzas adecuadamente, o lo que sea. O no quiso atender porque había una serie de complicaciones y quería estabilidad total, y quiere sencillamente irse tranquilamente a la casa una vez que terminó el periodo, por cualquier motivo que sea. Y ahora comenzó a atender, ¿verdad?, con varias leyes. El uno fue, recuerda que está en vigencia un proyecto de reactivación productiva, una cosa así, Sí. que no ha dado resultados porque los empresarios nacionales y extranjeros no se mueven solamente porque hay una ley con estímulo tributario, hay otra serie de cosas para moverse, hacer más inversión. Y luego con lo que ha presentado hace pocos días, que es el megaproyecto, un megaproyecto que tiene más de 400 artículos y 200 y pico de páginas, que modifica creo que 20 a 22 leyes, ¿verdad? Y yo digo, bueno, sencillamente se atrasó. Ya falta año y medio de gobierno y menos realmente en términos efectivos, porque la campaña ya mismo va a comenzar, yo diría enero, toda la gente comienza a empezar, es el nuevo presidente, el nuevo gobierno, etcétera, y eso va a limitar a ciertas acciones adicionales de política económica. No tiene tiempo ni espacio de aplicación, entonces. Sí, yo veo esos problemas. Fíjese, el proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea. Hay cosas positivas y hay cosas no positivas, ¿sí? Y naturalmente que hay buenas intenciones, pero, por ejemplo, en la parte tributaria, ¿qué propone el presidente? Algunas cosas, lo que yo recuerdo haber leído y analizado ese proyecto de ley largo. Primero, el decrecimiento económico, el actual. El decrecimiento económico que le llaman, porque el título es pues larguísimo, ¿verdad? Y complicado. Por ejemplo, primero, la eliminación de todas las deducciones a las personas naturales que tienen ingresos de $100,000 para arriba, ¿sí? Yo creo que ese es un error. ¿Por qué? Primero, es discriminatorio, ¿no?, contra todos los ecuatorianos que ganan más de ese monto al año. Y eso atenta contra los principios generales de tributación. Segundo, uno dice, la argumentación es el que tiene más que paga más. Uno dice, bueno, parece razonable la argumentación. Entonces, si uno quiere ser consistente con esa argumentación, uno no tiene que tocar las deducciones, a menos que elimine las deducciones para todo el mundo, no solamente para los que ganan de 100,000 para arriba. Entonces, para responder coherentemente a la filosofía, yo digo, váyase a la tabla de impuesto a la renta para personas naturales y aumente el impuesto progresivo a la renta personal. Eso es más consistente con la argumentación del que gana más, paga más, ¿sí? Ese es mi juicio, el primer error. Entonces la Asamblea Pero esto lo tiene que entienden eliminar los eso. economistas. ¿Cómo podríamos hacer entender al público este manejo que usted sugiere? Bueno, yo digo, por ejemplo, actualmente, si alguien gana $100,000 al año, o cualquier monto, ¿verdad? Entonces la ley tributaria dice, tú para encontrar la base imponible y calcular el impuesto que tienes que pagar a la renta personal, tú deduces gastos personales como vivienda, por ejemplo, Ajá. salud, por ejemplo, cuestiones escolares, por ahí, ¿sí? Sí. Y eso más o menos el máximo creo que está en 13 a 14 mil dólares, ¿sí? Entonces de los $100,000 usted baja todo ese máximo que te permite la ley y sobre eso es la base imponible y uno aplica la ley tributaria para pagar el impuesto a la renta, ¿sí? Ahora, ese es un primer error en mi juicio que tiene que corregir. El otro error, creo yo,
es, por ejemplo, el tema de gravar con X porcentaje a las empresas que venden más de $1 millón para arriba, ¿no? Eso también es discriminatorio, pero claro, la idea es, bueno, si las empresas grandes, etcétera, las empresas grandes sí pueden contribuir. Yo digo, ahí va a haber efectos hacia adelante y hacia atrás. ¿Cuáles son los efectos hacia adelante? Los empresarios que van a tener que pagar esa contribución, que alguien dice, pues pequeña la contribución, sea lo que sea, van a aumentar los precios. Y eso depende de qué? Del tipo de producto y servicio. Del tipo de producto y servicio. Y eso depende de lo que los economistas llamamos la elasticidad precio de la demanda. Es decir, si yo subo 1% al precio, la demanda o la venta se me puede contraer más de 1%. Eso es inelasticidad. Sí. Primero. Segundo, hacia atrás. Si no puedo hacia adelante, entonces a los proveedores les pago menos. O por último, yo puedo decir como gran empresario, te estoy pagando, proveedor, a 30 días lo que tú me entregas como insumo. Ahora te va a pagar a los 180 días. Y por ese lado se va diluyendo, digamos, el efecto para no afectar al gran empresario. Ahora, pues es posible que grandes empresarios digan, no, voy a reducir mi margen, más que sea un pequeño, para contribuir con el país. Toda esta serie de situaciones se pueden dar. Entonces yo digo, hay unos efectos, como los empresarios dicen muchas veces, hubiese preferido que me aumenten por 3 años el impuesto a la renta corporativo. ¿Y con qué podría estimular la reducción del margen de utilidad de los grandes empresarios en beneficio, naturalmente, eso depende, del todo económico? Depende del mercado, Gonzalo. Los empresarios en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero desde el lado del gobierno, ¿con qué pueden estimular esa corriente? Bueno, lo que pudiera hacer es llamar a los grandes empresarios y decirle, vea mi amigo, reduzca usted su margen, no traslade el efecto hacia adelante ni hacia atrás, reduzca el margen porque es pequeño, contribuyan por 3 años en el país, a los efectos de ver si eso da resultado, ¿sí? Pero ese es el otro tema que tiene la ley que yo creo que tiene que corregirse. Pero luego usted tiene otro, por ejemplo, fíjese, el país necesita dólares y los dólares en dolarización vienen genuinamente y en forma permanente de las exportaciones de bienes y servicios, de la inversión extranjera. Viene de la deuda pública externa, sí, pero eso, mi amigo, yo tengo que devolver, pues, los intereses y el capital. Igual que la deuda privada que viene, pues, al sector privado, a la industria o a través de los bancos. Tengo que devolver. Las exportaciones, los dólares, no las devuelvo, ¿sí? Pero, por X razones que tienen que ver con la falta de confianza y la incertidumbre, los ecuatorianos han sacado la plata del Ecuador. Alguna vez el SRI dijo que había calculado más de 30.000 millones de dólares que estaban afuera de los ecuatorianos. 1, 2. 2, el Banco Central, ¿no?, a través de una metodología X, que a lo mejor alguna gente dice que tiene ciertas deficiencias metodológicas, pero sea lo que sea, dice que la gente, por la incertidumbre y falta de confianza, tiene en sus casas o en la caja fuerte 16.000 millones de dólares, que es lo que le llaman las especies monetarias en circulación. ¿Sí? Si usted compara con el PIB y comienza a ver en América Latina ese coeficiente, dice, no, los ecuatorianos tenemos demasiada plata en nuestros bolsillos en efectivo, ¿sí? Ese es el segundo punto. Entonces, el proyecto de ley, ¿qué es lo que dice? A ver, ecuatoriano, si tú sacaste la plata del Ecuador por evasión tributaria pagando el 5%, plata legítima, pues no plata que venga del narcotráfico, de la prostitución, nada de eso, ¿verdad? Sino legítima. Trae la plata al Ecuador, te perdono todo, pero me pagas desde un 2%, según los plazos, hasta el 8%, creo que dice el proyecto de ley. Ese es un absurdo, pues. ¿Quién diablos, perdone la expresión, va a traer la plata del exterior para correr los riesgos que todavía tiene el Ecuador y pagar 2, 4, 5%? Entonces, la sugerencia que yo he hecho en la Asamblea es, eliminen ese impuesto, elimínenlo y digan a la gente, trae la plata del exterior que por falta de confianza la sacaste, pagando el 5% no pagaste. Yo me voy a olvidar de elevación tributaria. Eso hizo Argentina hace muchísimos años atrás. Y veamos cómo se estimula a la gente que trae la plata. Pero castigar a la gente que se llevó la plata por desconfianza, no de los bancos, cuidado, porque los bancos están sólidos, etcétera, etcétera, ¿no? Sino por la política económica del gobierno anterior y de este gobierno. Entonces, hay que sacar ese artículo, eliminarlo.
y decirle a la gente, te perdono todo, trae. Evadiste el impuesto, me olvido. Naturalmente que alguien dirá, oye, yo, Juan Piguave, he pagado correctamente el impuesto a la renta, a las utilidades, etcétera, etcétera. Al señor que hizo elevación de impuestos y sacó la plata, ahora lo perdona. Sí, esa argumentación dice, sí, es justo. No es justo, digamos, esa cosa, pero el país necesita liquidez, pues. Necesita. ¿A cuánto crece el M1? Y Marco debe tener las informaciones más actualizadas. El M1, que es la liquidez, pues, eso es más o menos, creo que está en 4% anual que crece. El M2, que es la liquidez amplia, sencillamente, debe estar creciendo entre 6 o 7%. ¿No? Y fundamentalmente eso es alimentado por la deuda pública externa, ¿sí? Por la deuda pública. Entonces, eso no es sostenible. Entonces, hay que entrar a la corrección con varias acciones de política económica. Para captar... Exacto. Entonces, yo digo, ese otro punto que está en el proyecto de ley debe ser eliminado. El éxito del modelo radica en la captación de divisas en un modelo de dolarización, economista. La captación de divisas, el mayor empeño que debe ser del gobierno en este modelo de la dolarización para preservarlo, requiere de estos resortes y de esta ley, ¿está mal enviada la ley? ¿Está fallosa la ley? Yo creo que hay cosas que hay que corregir en la ley, ¿sí? Ya. Pero el otro punto, por ejemplo, es exportaciones. Si Ecuador no exporta, y esta es una verdad cuando teníamos Sucre, si no exportamos nos morimos, si no exportamos, hay que exportar bienes y servicios. Y hay que crear las condiciones adecuadas para la inversión extranjera. Y ahí usted tiene un tema de minería que el gobierno no tiene acciones concretas de certidumbre para que los empresarios privados internacionales metan más inversiones a ese sector, que será crecimiento económico, más empleo, etcétera. Pero las exportaciones, no se pueden castigar las exportaciones. Hay que liberar al sector exportador de bienes y servicios de todo tipo de impuestos, a excepción naturalmente del impuesto a las utilidades, pues, ¿no? Y hoy por hoy el exportador lucha. ¿Por qué? Para preservar su participación en el mercado internacional y para ganar mercados. ¿Por qué? No se puede exportar impuestos, como varias veces lo he dicho, no se puede exportar impuestos. Hay que ayudar al sector exportador, ¿sí? Entonces, pero un Estado distribuidor de estímulos, ¿a qué hora se pone a pensar en su situación, digamos, de tipo personal, pues? El Estado es una persona, pues, en definitiva, nos representa a todos. Es una abstracción, el Estado es una abstracción y, digamos, tiene sencillamente que moverse en esta crisis con un objetivo. Tengo que recabar la mayor cantidad de divisas porque con esto voy a hacer sobrevivir el modelo. Pero esa forma parte de la política económica, pues, Gonzalo, ¿no? Y ahí es donde yo entiendo que hay buenas intenciones del gobierno, no digo que no, pero hay que corregir una serie de fallas que tienen ese proyecto de ley, porque si es que aprueban como está, pero porque si entra, ve el Estado que, economista, los subsidios a los combustibles, por ejemplo, son un atropello a los derechos que tienen los más pobres de nuestro país. Sí, pero ahí, Gonzalo, le cuento, ahí la CONAI está mal asesorada, están desorientando a los dirigentes de la CONAI por parte de algunos economistas X y Z, los desorientan. Por ejemplo, Dávalos, por ejemplo, es no uno de importa ellos. quién sea, ¿no? Sí. No pronuncio nombres, apellidos, pero no importa quién sea, ¿no? Sí. Pero vea, por ejemplo, ¿no? Por ahí el señor Vargas y otras personas distinguidas y respetables de la CONAI dicen, le han regalado 4.200 millones a los empresarios. Eso es falso, pues. Eso es falso y tiene metido en la cabeza. Es falso. Lo que pasó es que el gobierno, por una serie de razones que fueron acertadas, a ver, ecuatoriano, X ecuatoriano, estamos en juicio, tú tienes que pagarme $100,000, $200,000, lo que sea, porque creo que has hecho evasión tributaria. Y el contribuyente dice, ese de ahí, tú no tienes razón y estamos en juicio. Y ese juicio dura, ¿qué? 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, depende, pues, ¿no? Y entonces lo que hizo el gobierno a través de una ley que aprobaron en la Asamblea es decirle, a ver, Juan Piguave, estamos en juicio, el capital es $100,000 y los intereses son 50,000 y las multas también. Te perdono las multas y los intereses si me pagas los $100,000 hoy o con un pequeño plazo X. No se perdió pues el capital.
la deuda principal. Lo que se condonó, se perdonó son los intereses y las multas. Y eso es lo que algunos economistas asesores desorientan a la OCANAI. ¿Pero quién se benefició? El Estado. Porque un juicio, supóngase que un juicio dura 3 o 4 años. Si es que el SRI viene a mí y me dice, oiga usted, amigo César, ha evadido impuestos, etcétera, y yo que estoy convencido que no es cierto, entro al juicio pues y peleo, claro, porque creo tener razón y no el SRI. Ajá. Entonces, ese juicio, ¿cuánto demora pues? Y el Estado, ¿cuánto va a demorar en cobrar si es que cobra? Porque si yo gano el juicio, no le pago ni un centavo al Estado. Entonces, esa acción del gobierno, ¿Con qué acción cambiaría la suerte de esos recursos? ¿Perdón? ¿Con qué acción? ¿Qué debería hacer el Estado? ¿O qué debió haber hecho el gobierno? Ya una serie de personas pagaron el capital, otras personas que se sometieron a un plazo de la ley están pagando, y eso beneficia a los ingresos estatales, pues. Y eso es positivo. Pero ¿dónde está el error de la manera como ha afrontado el tema? Yo no digo que ha habido un error ahí. La CONAI dice que ha habido un error porque dice que le han regalado a los empresarios más de 4.000 millones de dólares, cosa que no es cierto, ¿sí? Entonces, yo digo, Gonzalo... Ellos los que a título de perdón dicen, les han regalado 4.000 millones de dólares. Pero no es el capital adeudado, es los intereses y multas. Y eso fue un acierto adecuado, que benefició a los ingresos fiscales. Ahora, fíjese, el otro tema del proyecto de ley tiene que ver con las finanzas públicas. ¿Cuáles son? Hay reglas macrofiscales que me parecen acertadas, pero hay algo que a mí me preocupa. Uno, que establecen un techo para el gasto del presupuesto del Estado. Actualmente el techo, una vez que a mí me aprueba la Asamblea Nacional, ¿no?, un monto de, qué sé yo, pues 30.000 millones de dólares, se me ocurre por decir algo así. Yo como gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, puedo alterar eso aumentando o reduciendo en 15%. Esa es la ley, ¿sí? Entonces el gobierno propone, ¿qué cosa? Bajarlo al 5%. Yo creo que es un error. ¿Por qué es un error? ¿No? Yo no estoy pensando en el gasto corriente que hay que reducirlo. Ahí está anotando para enmendar. Estoy pensando en la inversión pública, ¿sí? Entonces digo 10%. ¿Por qué? Hay una serie de ingresos como petróleo cuyo comportamiento es volátil, pues. En un momento dado se derrumba el precio, se me derrumban los ingresos, etcétera. ¿Ahí qué pasa? Y, según el proyecto de ley, yo debo ir a la Asamblea para pedir autorización para tal y cual cosa, ¿verdad? Imagínense, ir a la Asamblea. ¿Qué tiempo me topa mientras estoy aquí, el tigre me quiere comer, ¿sí? Sí. Entonces yo necesito moverme como gobierno rápidamente, pues yo no puedo estar esperando que la Asamblea me diga, sí, estoy de acuerdo. Y si es que en la Asamblea no tengo mayoría como presidente, se me complican las cosas. Yo tengo que moverme en forma rápida, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? Por eso digo, ok, en términos de disciplina fiscal, yo digo, ok, está bien, bájese del 15 al 10%, no al 5%. Porque es demasiada rigidez. Yo creo que esta entrevista tiene que actualizarse a un escenario que le quiero comentar, economista. Déjeme decirle lo siguiente, si mañana aprueban el 5% y viene cualquier gobierno, cualquier presidente, le apuesto lo que usted quiera, que reformará esa ley. Entonces uno tiene que prever hacia el futuro también lo que es razonable. Entonces mi juicio es 10%, no me bajen más. Eso le he dicho también a los asambleístas, porque eso es más práctico, más objetivo que lo otro. La opinión al economista Walter Spurrier también, que es un gran observador y analista de estos escenarios y ha experimentado desde hace algún tiempo en el país, algunos repetitivos y sin éxito. Economista, lo que quería transferir a este momento, a esta instancia, es lo siguiente. En la DW de Alemania, el medio de comunicación para América Latina más importante de los alemanes, el señor presidente de la República acaba de intervenir, presidente Moreno, y le han pedido que se refiera a dos temas igualmente importantes en materia económica que los íbamos a tratar con ustedes. Qué mejor saber cuál es la opinión que tiene o el juicio de valor que ha emitido el señor presidente ante la DW de Alemania. La desigualdad que existe en el país, el tema que yo comencé esbozando
el de la pobreza. Los subsidios de los combustibles también le han preguntado en la DW, respecto de los subsidios. La periodista Carolina Chimoy intervino para preguntarle a nuestro mandatario lo siguiente. ¿Qué está haciendo usted para que disminuya esa desigualdad? Porque... Bueno, el primer recurso siempre es los sueldos que estén en un buen nivel. Segundo, que los costos sean baratos, la luz, el agua, inclusive el teléfono celular. Estamos implementando un sistema en el cual, en primer lugar, hemos quitado los aranceles para los teléfonos celulares. Y nosotros, seguramente, dentro de un año tendremos un Internet a menos de la mitad del precio actual. Es decir, de esa forma colaboramos con la gente, pero fundamentalmente dando confianza a las empresas para que sigan generando empleo, que lastimosamente se perdió muchísimo a partir de la crisis. Porque para ello se necesita dinero y alrededor del 60% está desempleado en este país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Quitamos un subsidio para tener dinero. Ese momento aumentamos uno que otro impuesto para tener dinero, precisamente para poder invertir en la gente. Carolina, pero si no se tiene dinero, el subsidio de la gasolina ya no lo va a quitar, ¿no? No, eso estamos conversándolo con todos los sectores, hemos hablando ya con 70. O sea que sí es posible que lo haga, pero gradualmente. Veamos. No le anticipo nada, Carolina, porque tiene que ser resultado del diálogo que hemos establecido. ¿No está descartado, entonces, que elimine el subsidio? No está descartado. No está descartado. Pero tampoco está asegurado, es producto del diálogo. En la proporción es producto del diálogo. Si es que es progresivo, si es que es, por partes, escalonado, hay que conversarlo. ¿Cuál es el temor que tiene y que usted identifica tiene el señor presidente de la República, don Walter Spurrier, para que comience a insertarse en esta plática en donde está asistiendo también el delegado vocero del Ejecutivo, don Marcos López, y el maestro César Robalino Gonzaga? Le pido que tenga la bondad de apreciar este esfuerzo que hizo la periodista de DW de Alemania, la periodista Carolina Chimoy, sí. Muchas gracias a la Carolina por darnos este aporte. Tenga la bondad, Walter. Bueno, saludos a César y Marcos, los dos son mis amigos y son profesionales a quienes yo admiro mucho y sobre todo en su gestión en el sector público. Los dos los han hecho de una manera brillante. Marcos sigue en la gestión pública y César tuvo excelente actuación todas las veces que estuvo en finanzas y que estuvo en petróleo. La pregunta es: ¿qué está haciendo para la desigualdad? La verdad es que es una pregunta que atender el problema de desigualdad es una cuestión de largo plazo. El presidente ahí en su respuesta tiene dos cosas. Primero, que en efecto el subsidio a los combustibles es regresivo, en el sentido en que la gasolina, para empezar, lo usamos las personas que tenemos automóviles y no somos las personas más pobres del país las que tenemos automóviles. Y el subsidio de los combustibles para el diésel también, ese dinero pudiese utilizarse de mejor manera que con un subsidio generalizado. Por último, se podría justificar un subsidio al transporte urbano y al transporte interprovincial, pero no el transporte de carga, y podría subsidiarse el transporte y no el combustible en sí. El asunto que el presidente Moreno puede decir es de que su gobierno ha hecho un gran esfuerzo por ampliar la red de protección a los más pobres. O sea que la propuesta de que se suben los combustibles aumenta los 6 distintos programas de entrega de dinero a la población que tiene, pueden llegar al 30% de la población. O sea que las personas que están en el nivel más bajo de la población, el 30% van a tener un cierto apoyo del gobierno. Para atender el problema de desigualdad hay varias cosas que tenemos que hacer como sociedad y que trasciende lo que puede hacer un solo gobierno. El primer punto
es dar un sistema educativo de primer orden, porque eso no es que tiende de manera directa a la desigualdad, sino que crea una mayor igualdad en las oportunidades. Que una persona que vive en una familia que no tiene dinero pueda entrar al mercado laboral con conocimientos de distintos niveles, o sea, ser un excelente ingeniero o ser un excelente cafetero, por decirlo así, y pueda tener un mejor trabajo. Se vuelve una familia más competitiva, quiere decir usted. Claro, eso viene a ser una igualdad de oportunidades, porque nosotros los que estamos en este panel hoy, a nuestros hijos o a nuestros nietos, podemos hacer un esfuerzo, los podemos mandar al mejor colegio privado y ver de qué manera conseguimos que estudien en una universidad en el exterior, etcétera. Nos podemos dar una excelente educación para que salgan adelante como profesionales, porque todos los cuatro que estamos aquí hablando somos de familias profesionales. En cambio, una persona pobre no tiene esa opción, manda a una escuela fiscal, mala enseñanza, va a una universidad pública, normalmente una educación deficiente. Entonces la educación es un gran igualador en cuanto a oportunidades, más que en ingresos, en oportunidades, en que las aprovecha. Lo segundo es crear las condiciones para que haya más empleo. Y aquí más bien tenemos una política encaminada a dar gran protección al que tiene empleo, pero eso a su vez disminuye el número de personas que entran al mercado laboral. Pero se necesita capital de trabajo. Si nosotros vemos una curva, si nosotros vemos un gráfico, tratemos de imaginar esto, podemos ver un gráfico cómo subió el salario mínimo en el gobierno de Rafael Correa, y por otra parte, cómo se desempeñó el porcentaje de la población económicamente activa que tiene trabajo formal. Y vemos que se hace como una X, a lo que está subiendo el sueldo, está bajando el empleo. ¿Por qué? Porque las empresas dicen, a estos costos yo tengo que trabajar con menos personas, porque si tengo más personas, mis costos se suben mucho y los productos extranjeros me van a sacar. Ahí nos hizo un harakiri. O sea, exactamente, porque entonces creamos una gran diferencia entre la persona que tiene acceso a un empleo formal y el que no lo tiene. El que tiene acceso a un empleo formal tiene con todos sus defectos, pero tiene seguro social. Todos sus ¿Y en qué consistió el error de Correa? Consistió el error de Correa en que, si bien tiene un PhD en economía, pero él no se da cuenta o no se percató de que, en primer lugar, al estar subiendo los sueldos así agresivamente, el Ecuador tiene el sueldo por hora de trabajo, el sueldo mínimo por hora de trabajo más alto entre todos los países latinoamericanos que tengan por lo menos 10 millones de habitantes. Digo así porque no sé cuánto tiene Belice o cuánto tiene Jamaica, no me acuerdo, pero más alto que tiene Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, etcétera. Y entonces el hacer eso subió los costos y paralelamente, y como subía los costos de empresa y metía dinero en la economía vía el gasto público, aumentaba el consumo, pero a la vez que aumentó el consumo, él frenó las importaciones bajo distintas medidas, salvaguardias, etcétera, diciendo para que consuman productos nacionales. Pero nuestra población lo que quería era también productos extranjeros, tener acceso a televisores, tener acceso a automóviles, motocicletas, lo que sea. El resultado es que hubo una inflación que en algunos años llegó al 5%, cuando la inflación internacional está en menos del 2%. Entonces, el Ecuador se convirtió en un país excesivamente caro, lo cual otros países lo solucionan vía devaluación. Nosotros tenemos la dolarización que como regla, porque es una regla, y hemos adoptado esa regla porque tiene una serie de beneficios, pero también trae una serie de otros problemas. No hay nada perfecto en este mundo. En este caso el problema es que tenemos precios muy rígidos y muy altos. ¿Para qué nos sirve esto, economista? ¿Cómo? ¿Para qué nos sirve este recuerdo? Este aumento que tenemos ahora, la dolarización nos sirve hoy para que todo el mundo que tiene un empleo o que tiene
un ingreso más o menos estable, está tranquilo en la crisis económica. Vivimos una situación muy dura económicamente, pero la persona que puede conservar su plaza de empleo no lo siente. Puede ver alrededor de su familia, a lo mejor tiene hermanos, a lo mejor tiene hijos que no tienen empleo, pero él, su sueldo que gana le alcanza e incluso los precios hasta bajan en el mercado. Pero el que no tiene eso de allí está desesperado porque todo está muy caro y no tiene cómo pagarlo. Entonces, eso que está creando una división muy seria en la sociedad entre el que tiene empleo y el que no tiene empleo. Entonces, y usted entonces, en esas características o condiciones, ¿qué le sugiere al gobierno? Bueno, aquí el problema, y en muchos, no solamente en este aspecto, sino en otros aspectos, tenemos un problema de una constitución sumamente rígida y una constitución de Alicia en el País de las Maravillas. Yeah. O sea, es para otra realidad, no es para nuestra realidad. El problema allí es que... Es muy idealizada. Tenemos, por ejemplo, deberíamos tener una mayor liberalización del mercado laboral, porque para bajar costos laborales. Bajar costos laborales es de que si uno necesita contratar a alguien porque es temporada y tiene que contratar a alguien y después que bajan las ventas, ya no lo necesita, pues hay que pagar un sueldo muy elevado con indemnizaciones. Si uno necesita tener empleados en un horario distinto que no sea de 9 a 5, también tiene que pagar valores exagerados. Si uno necesita tiene que trabajar 6 días a la semana, también tiene aumento en los costos. Si uno contrata gente y después resulta que el negocio le va mal y uno los tiene que despedir, la empresa quiebra porque si se da el caso que hay empresas que venden la empresa a otra persona y la otra persona le dice, sí, pero despídeme todos los empleados y yo los vuelvo a contratar porque hay un pasivo laboral. Entonces, de pronto ahí tiene que haber una flexibilización del mercado laboral. Y este gobierno, ante las dificultades... ¿Qué es lo ideal entonces en esta coyuntura? En esta coyuntura deberíamos tener una mayor facilidad para contratar personas y que no cueste tanto el momento que haya tener que despedirlas, porque de esa manera vas a haber empleo. Nadie contrata a gente con el deseo de despedirlas, porque es un absurdo. Claro. Contratar a una persona... Para días. Incluso el costo de enseñarle la cultura de la empresa o de la actividad económica. Hay un costo en eso. Los primeros meses, el nuevo empleado, por más bueno que sea, más buena voluntad que tiene, no conoce cómo tiene que trabajar. Hay que lo que los ecuatorianos no queremos es que estén titubeando ni los antepasados ni los presentes. Que tengan políticas más, sí, flexibles, desde luego, para que se adapten a las nuevas circunstancias. Pero, economista Robalino, con otro aplomo pues de ejercicio, es decir, que tengan la seguridad de que hay un cronograma que ellos están cumpliendo, que no están experimentando, quiero decir, que tengan la rigidez, la seguridad de que todo va a buen destino y que va a dar los resultados que seguramente le ponderó al señor presidente de la República, el señor economista Marcos López, aquí presente. ¿Usted qué le prometió con este dibujo de modelo salvador, digamos, o activador de nuestra economía, Marcos? Muchas gracias. Mire, yo soy delegado del presidente de la República ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Lo mío es el tema monetario, es el tema crediticio, el tema financiero. Durante 2 días... ¿Y ahí no está el tema? Sí, obviamente allí hay un tema y probablemente es la parte más voluminosa. He escuchado 2 días en el que se han aseverado un montón de cosas aquí de parte de la señora superintendenta y de 3 profesionales como el abogado León Roldós, como los economistas Marco Flores y Rodrigo Espinosa. Así es. ¿No? Se han referido al tema de la redacción, como que el presidente ha mandado un adefesio a la Asamblea, que se ha cogido pocas propuestas de la superintendencia, que la superintendencia no ha participado en este tema, A ver,
Nosotros, ¿qué Aquí es lo que no, estamos haciendo? Es que usted no destaca tampoco que la señora superintendente vino acá y dijo lo siguiente. Cuando yo me refiero a que se pone en riesgo el sigilo bancario o la reserva de la información, es porque en este proyecto de ley se cambia el marco de la estructura, digamos, del diseño institucional que tiene actualmente la Corporación de Seguro de Depósitos, es decir, el COSEDE. Este COSEDE ya no va a tener, como ahora tiene, un directorio, sino que directamente va a depender de la Junta. Y a su vez la Junta va a nombrar al gerente general. A más de esto, introduce una reforma en donde dice que no va a tener restricción respecto de la información del sector financiero. Si el COSEDE, bajo la nueva estructura, bajo el nuevo diseño que están haciendo, va a tener acceso irrestricto a esta información, quiere decir entonces que esta información ya no va a estar solamente resguardada por la Super. La Constitución ya le dice a la Superintendencia que es una entidad autónoma, administrativa, presupuestaria, financieramente. Lo que han hecho es restarle estas capacidades y esta autonomía a la Superintendencia. Con esto lo que estamos haciendo es seguir manteniendo la Junta y el Banco Central como una función del Ejecutivo, por supuesto. Si usted va a introducir una reforma con la que usted pretende mejorar esta arquitectura institucional que rige el sector bancario. ¿Qué riesgos corre? Usted debería buscar entonces que esto por lo menos mantenga ciertos niveles de independencia. Y por eso es que nosotros habíamos recomendado que por supuesto sea el presidente de la República el que nomine, ¿no es cierto? Pero los que nombren sean los de la Asamblea, para que entonces existan pesos y contrapesos a la hora de que la Junta haga la regulación. Porque de lo contrario, si es el Ejecutivo el que diseña la política pública, si es el Ejecutivo el que la regula, si es el Ejecutivo el que la ejecuta, entonces tiene enormes conflictos de interés. Hoy estamos ya a puertas de Basilea III, para muchos países ya están en la implementación y Ecuador todavía no lo ha hecho. ¿Qué significa esto? Significa el mejorar la calidad del capital de las instituciones financieras. ¿Y por qué es importante mejorar el capital? Porque no nos olvidemos que las instituciones financieras hacen intermediación financiera con los depósitos del público, es decir, con el ahorro de las personas, de los ciudadanos del Ecuador. Desde el punto de vista nuestro de supervisor, digamos, de la Superintendencia de Bancos, nosotros creemos que el Banco Central necesita independencia. En el caso del Banco Central, nosotros creemos que necesita esa independencia y la única forma que el Banco Central podría tener esa independencia es cuando usted nombra un directorio con contrapesos. Es decir, que no sean todos los integrantes del directorio simple y sencillamente nombrados por el Ejecutivo. ¿Qué le parece a Marcos López y al maestro César Robalino lo que acaba de invocar, recordarnos y de alguna manera ponernos temerosos la señora superintendenta de que no todo el diseño de ustedes en Palacio está bien hecho? A ver, primer tema que yo quiero negar absolutamente, porque efectivamente viniendo de la autoridad que viene, decir que el sigilo bancario está en peligro. Así es. Porque la COSEDE, a quien llamó una herramienta, dijo. Sí, sí. ¿Qué es la COSEDE? Era una herramienta que es la Corporación de Seguros de Depósitos. Es decir, la que nos va a responder si es que mañana una institución entra en liquidación, es la que nos va a responder por los depósitos. Dijo que era una herramienta, cuando la COSEDE no es una herramienta. La COSEDE es una institución autónoma que sigue principios internacionales. Sí. Y en el momento en que ¿pero entra... ¿es superior a la superintendencia? No, porque está regulado evidentemente por la superintendencia. Ahora, en el momento en que usted traslada la reserva a cualquier persona del sector público, esa persona está sujeta exactamente a los mismos cuidados que debe tener sobre esa reserva y está sujeta exactamente a los mismos castigos. Ahora, ella mencionó, es una herramienta cuando entra en liquidación. Cuando entra en liquidación, ¿sabe lo primero que rompe? El sigilo. ¿Por qué? Porque para ir al seguro de depósitos tiene que ir con el listado de depositantes, diciéndole, ¿sabe qué? Al señor Gonzalo Rosero tiene $1,000 en la cuenta. El economista Walter Spurrier tiene $1,200 en la cuenta. El economista César Robalino, como es el que más plata tiene $5,000 en la cuenta. Y Marco López tiene $200 en la cuenta. Nos rompió pues todo el sigilo bancario.
¿no? Nos rompió todo el sigilo bancario. ¿Por qué? Porque tiene que entregarle a la COSEDE. Si no, la COSEDE, ¿cómo le paga a usted? ¿Cómo sabe cuánto le tiene que devolver a usted? Ese es el sigilo bancario del que habla. Entonces, la COSEDE no es cualquier cosa. No es una herramienta. No se puede degradar así a una institución. Entonces, el sigilo bancario en ningún momento está, porque tampoco es que esos listados están bajo 7 llaves en la superintendencia de bancos. Pero ustedes lo ponen conoce dos mucha árbitros. gente. No hay dos árbitros. No hay dos árbitros. A ver, acá lo que no se entiende o no se quiere entender es que hay 3 partes: la política, la regulación y el control. La Constitución de la República le da a la superintendencia la función de control. La superintendenta puede tener muchas ganas de regular, pero la Constitución dice que es control. Habla de las mejores prácticas internacionales, las de Basilea para la banca, la de IOSCO para el mercado de capitales y todo. Para controlar, perdone Marcos, por supuesto, hay que también tener una buena regulación. Pero ¿cómo se hace estas prácticas internacionales? ¿Cómo se vuelven regulación? Porque el Ecuador no está obligado, César ha sido un hombre de la banca de muchos años. ¿Acaso que el Ecuador está obligado a seguir los principios de Basilea porque sí? ¿Acaso que el mercado de capitales está obligado a seguir los principios de IOSCO porque sí? ¿O la contabilidad ecuatoriana se lleva de acuerdo a normas internacionales de información financiera porque sí? No, porque hay un ente que toma estas mejores prácticas y las vuelve parte del marco jurídico del país, vuelve regulación de los mercados. Esa es la Junta de Regulación en un tema financiero. Y en el tema monetario es el directorio del Banco Central el que toma las mejores prácticas de administración de un banco central, ¿no? Entonces, allí está la regulación. Sí. La superintendencia lo que tiene que hacer es esas regulaciones, ver que se cumplan en los bancos, esas regulaciones, ver que se cumplan en el mercado de capitales, la de compañías, que esas regulaciones se cumplan en las cooperativas para la superintendencia de Pero si le destruyen otras entidades las regulaciones que tenían o que venían rigiendo, obviamente se desacomoda la tarea de control. De falsedad absoluta lo que dijeron ayer. A mí me toca preguntarle nada más. Yo no soy el experto. No, es que lo sostuvieron ayer que le estaban quitando funciones, sostenía Marco Flores, a la superintendencia de bancos. En lo absoluto, eso es falso. ¿Cómo la misma, pero se lo pruebo encantado de la vida. La misma ley... Con algo contundente, a ver. La misma ley hoy le dice a la superintendencia, la misma ley le dice que ella controla y sanciona a todos sus entes controlados. Pero como no estaba segura del tema de cómo sancionar al Seguro Social, en la reforma se está incluyendo además que tiene la capacidad sancionatoria para la seguridad social. Entonces, se le está dando más poder a la superintendencia, se les está igualando los poderes a las superintendencias, ¿ok? Porque si no, ya nos hubieran, si eso es lo que estamos haciendo con las superintendencias, uno no puede hacer esto para la una sí, esto para la otra no. Las otras 2 superintendencias que también están bajo la Junta de Regulación, que es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ya nos hubieran saltado al cuello, ¿no? Entonces, la Junta tiene pesos y contrapesos cuando forma parte la superintendencia. Allí tiene pesos y contrapesos. Este es el proyecto de la superintendencia, le estoy mostrando el original, en donde tiene pesos y contrapesos cuando la Junta está conformada por 3 independientes, por la superintendente de bancos, por la superintendente de compañías y seguros, de valores y seguros, por el superintendente de compañías populares y solidarias y por el gerente del Banco Central del Ecuador. Ahí sí tiene pesos y contrapesos, ¿no? ¿Y cómo se toman las votaciones? Dice, las resoluciones de la Junta deberán contar con el voto favorable de al menos 5 de sus miembros. ¿Qué garantiza eso? O sea, ella quiere votar. ¿Qué garantiza esa modalidad? No, es que
esta modalidad no garantiza nada, porque entonces volvemos al mismo concepto de ella. Dice, el Estado está entrando en un conflicto de intereses, porque el mismo Estado emite la política, el mismo Estado regula y el mismo Estado se controla. Claro. Entonces ella misma quiere emitir la regulación y ella misma quiere aplicar la regulación. ¿Usted no cree que se trata de una pelea de noveleros, señor economista Rovalino? Gracias, Gonzalo. Vea, yo conozco a la señora superintendente, yo creo que es buena profesional. Buena funcionaria. ¿no? Buena profesional. Y Marcos no personal. se queda atrás, dice. No, también por supuesto que sí, pues no, sí. Pero fíjese. ¿Por qué han entrado en conflicto, le pregunto? Espérese, yo no estoy de acuerdo, créame, en la creación de 2 directorios, independientemente de la experiencia de Marco y la amistad que tenemos profesional, etcétera. Yo creo que debe ser un solo directorio. Ese solo directorio se debe encargar del diseño de la política monetaria, crediticia, bancaria y mercado de valores. Ese es. Y el Banco Central lo que tiene que hacer es implementar todo lo que tiene que ver con su función en términos de política monetaria y crediticia. Y las superintendencias tienen que sencillamente implementar lo que diseña esta Junta. Tener 2 directorios, 5, no me parece razonable. Por eso le decía, hay novelería. No es novelería, sino también es una conceptualización que tiene pues los proponentes, entre los cuales está Marco, ¿sí? Pero estoy en desacuerdo, yo creo que debe ser uno solo. Pero fíjese, en términos del sigilio, claro, hay que tener cuidado. Pero yo no les digo que el sigilio es sencillamente para no dar información. Yo recuerdo que el ministro de Finanzas, sin que esté en la ley en un momento dado, puede decir, señor superintendente, quiero un informe sobre tal cosa. Y la superintendencia, en el sistema actual, en el sistema anterior, tenía que hacerlo. Cuando el ministro de Finanzas creía que había una serie de problemas aquí o allá, entonces la superintendencia da la información al ministro de Finanzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el director del Frente Económico y tiene que estar con una serie de informaciones de cuestiones bancarias, financieras, crediticias, etcétera, ¿sí? Ahora, fíjese, esos 5 miembros, Ruth dice, debe haber peso y contrapeso, deben ser nombrados algunos por la Asamblea Nacional. Yo, con todo el respeto a Ruth, digo, no, eso es politizar, ¿no? Politizar. Imagínese si un presidente no tiene mayoría en la Asamblea. Supone que usted le van a nombrar una serie de personas que mañana van a estar en contra de lo que un presidente puede tener como idea, etcétera. Y entra en una serie de problemas. Entonces, es el presidente. El proyecto de ley tiene una serie de requisitos para ser miembros del directorio. Y eso me parece razonable, porque no se puede nombrar miembro del directorio de una política monetaria, que es una cosa eminentemente técnica, a cualquier persona, sino a gente con experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que ser, los 5, en mi juicio, si se aprueba así, un solo organismo, tiene que ser por el presidente, llenando los requisitos en cuanto a qué calidad de personas y técnicos tienen que ir a ese lugar. Esa es una cosa sensitiva, altamente técnica, que no puede ir cualquier persona, ¿sí? Ahora, pero fíjese, permítame decirle lo siguiente, que algo creo que no se puede pasar, que no creo que esté en la ley, no esté en la ley. Marco es el delegado del presidente y yo digo lo siguiente. Hay, por ejemplo, el fondo de liquidez. El fondo de liquidez, de lo que yo he leído, las 400 y pico de artículos, no veo que mencionen al fondo de liquidez, y hay que poner un artículo para evitar cualquier arbitrariedad de disponer un centavo de ese fondo que no es del Banco Central, es de los bancos y en definitiva es de los depositantes. Es ajeno, ¿sí? Es del público. Correa quiso cambiar la política de cartera de inversiones de ese fondo y la Asociación de Bancos en ese entonces dio una batalla brutal y ese gobierno anterior se retiró, no lo hizo. Pero cuando a usted le falta plata como gobierno, como es actualmente, porque hay una crisis fiscal espantosa, ¿verdad? Se le puede ocurrir. Y él era bueno para cogerse los fondos. Claro, así es. Entonces yo digo, hay que poner un artículo indicando, este fondo de liquidez sirve para este propósito y no sirve para otro propósito más, que es en términos de que si hay una entidad financiera ¿Pero cómo privada, va a estar ahí depositado? Pero... Decía él, eso ¿no? decía, pues. Es que esa era una argumentación torpe y estúpida, pues, ¿no? Ese fondo de liquidez sirve así dice para... que ha sido el abuelo y el papá también. Eso dice Fabricio. Eso le digo, tiene que estar afuera. Necios. En términos de
una inversión en papeles de alta liquidez, porque cuando una entidad financiera privada entra en problemas de liquidez, siguiendo un procedimiento, le dan un crédito, etcétera. ¿Por qué? Porque no existe ahora la función de prestamista de última instancia por parte del Banco Central. Seguro. Entonces, este fondo fue creado para ese propósito. Yo no sé cuánto tiene, 2.500, 2.700 millones. 2.700 millones, ¿verdad? Entonces, hay que poner en un artículo eso, porque eso falta ahí, porque en cualquier momento puede, en esta crisis de liquidez fiscal, puede a alguien ocurrírsele eso. Ahora, lo segundo es que hay un acierto de constituir un fondo de estabilización como era anteriormente. Después de cierto precio que tenga el presupuesto, digo usted ahora, pues para el año que viene $51, cualquier precio del petróleo por encima de eso va a un fondo. A mí me parece bien, pero... ¿Por qué es un acierto? Es un acierto porque el día de mañana, cuando uno no tiene fondos suficientes por parte del gobierno, ¿verdad? En una recesión, por ejemplo, económica, ¿cómo expando el gasto público? Si no es solamente con deuda pública, ¿verdad? No impuestos. Chile, Noruega, tienen un fondo multimillonario que lo utilizan cuando hay problemas X, Y, Z, como en una recesión económica. 1, 2. Cuando hay un problema de un terremoto, como ha pasado en el Ecuador, no teníamos fondo, entonces se fue al Congreso a crear un impuesto. ¿Y esa no era etcétera. la idea que tenía Rafael Correa? No, pues... ¿De crear un fondo? No. ¿O de tomarse para otras inversiones? Lo que quería es eliminar, como eliminó una serie de fondos que él le llamaba fonditos, al presupuesto para expandir el gasto público en forma insostenible. Pero entonces, ese es un instrumento que tiene que servir como política anticíclica, oro por terremotos, o para también comprar deuda cara, porque tenemos deuda cara internacional. Pagar deuda cara para tener... Esa es una buena inversión. O sea, tres funciones. Pagar deuda cara es una buena inversión. Sí. Cuando entonces, hay recursos. Eso debe estar en el proyecto de ley en forma explícita, para evitar que ese fondo mañana sea mal invertido. ¿Sí? Analista Walter Spurrier. Lo que quiera decirnos, economista. Bueno, en el trasfondo lo que tenemos es que un problema que se origina es la existencia de una junta reguladora monetaria y financiera. No debería haber una junta para las dos cosas, porque lo monetario y lo financiero son dos aspectos distintos, dos políticas distintas. Como que chocan. Chocan y resulta que lo monetario tiende a estar subordinado a lo financiero. Entonces el ministro de Finanzas puede decir: quiero tener acceso a la plata del Banco Central. Hay todo un código monetario financiero y un organismo que vela sobre las dos cosas. Yo hubiera ido más profundo en los cambios, hubiera eliminado esa Junta Monetaria y Financiera y más bien hubiera dado algunas atribuciones mayores a ese directorio del Banco Central, esa especie de Junta Monetaria, porque coincido con César en que entre los dos organismos va a haber choque. Se neutralizan. Sí, y siempre hay conflicto entre los organismos y en parte eso es bueno, pero hay que definir las reglas. Esto que, por ejemplo, la superintendente de bancos está objetando a la ley. Es natural que si hay un proyecto de ley elaborado esencialmente por el Ejecutivo, la superintendenta también quiera participar y a las finales le toca a la Asamblea, si la Asamblea cumple con su deber, como es debido, tener que escuchar ambas versiones y ver qué es lo más conveniente para el país, porque cada institución igual elaboró una ley, unos proyectos desde su visión en particular. Entonces, yo sí pienso que tenemos que ir a tener un directorio del Banco Central y que no esté contaminado por la parte fiscal ese directorio, como ahora tenemos. Que sea bastante independiente. Ahora, la ley nos está creando también una serie de cosas que no sé cómo se van a resolver. Por ejemplo, acierta la ley en hacer una nueva definición de grupo financiero, en que un grupo financiero, un banco puede estar asociado con una compañía de seguros y con una casa de valores, porque tiene que ser una banca múltiple y son todas actividades que son financieras. La seguro es una actividad financiera. Pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Y qué pasa si una compañía de seguros forma parte del grupo financiero y otra compañía de seguros no forma parte del grupo financiero? A la una la va
la va a consentir supervisar la superintendencia de bancos y a otra la superintendencia de compañías. Y una casa de valores que es parte de un sector financiero la va a supervisar la superintendencia de bancos, y la que es independiente la va a supervisar la superintendencia de compañías y de valores. Hay una serie de cosas, de inconsistencias en la ley, ¿no? Y yo estoy a favor del grupo financiero, pero no se menciona. Entonces, ¿en qué deberíamos quedar? Deberíamos ir, y eso lamentablemente no se propone, a que se separe lo financiero de lo monetario y de que haya un fuerte directorio del... ¿Por qué no recomendó aquello al señor presidente Marcos? Bien, justamente recojo la idea de los dos, en que lo monetario no puede fusionarse con lo financiero, porque se pueden chocar. Por eso se ha separado, y se ha separado las aguas adecuadamente, ¿verdad? Le preocupa a Walter, un distinguido economista, de quien me precio ser su amigo, el tema de los grupos financieros. El grupo financiero puede ser un grupo que esté encabezado por un banco o que no esté encabezado por un banco, ¿verdad? Y de todas maneras formarían un grupo financiero. Entonces, existe en la ley dos tipos de regulación, lo que se llama la regulación consolidada y la regulación individual. Esto es como cuando uno consolida estado financiero. Uno tiene el estado financiero consolidado del grupo y tiene los estados financieros de cada una de las empresas. Entonces, individualmente, cada una de estas empresas, la compañía de seguros que pertenece al grupo financiero, ¿quién tiene el control total sobre esa compañía de seguros? La Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. Una compañía de seguros que no pertenece a un grupo financiero, ¿quién tiene la regulación individual de eso? La Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. Ahora, cuando ya se supervisa el grupo financiero, entonces se dice, si en el grupo financiero existe un banco, obligatoriamente, sea cabeza del grupo o no sea cabeza del grupo, la supervisión consolidada la hace la super de bancos. La consolidada. Al banco. A todo el grupo. La consolidada. ¿Ok? Ahora, si no hay un banco, la regulación consolidada de por medio, sino que se puso una compañía de seguros, una casa de valores y un administrador de fondos. A ninguna de esas la controla la super de bancos. Entonces, ese grupo financiero, la regulación consolidada la hace la Superintendencia de Compañías. Entonces, no hay confusión aquí. Tampoco hay confusión en que quién me controla, la super o la junta. No, la junta emite la regulación. ¿Y por qué me controla la super? Porque eres banco. Y yo no soy banco. Entonces se zafa de ese control y se va al otro control. Eso no me parece que es tan congruente con la misión que tiene el Estado. No, o sea, es que hay superintendencias para cada uno de los sectores. En banca pública y privada está la superintendencia de bancos. ¿Y se puede polarizar el control, economista Robalino? ¿O ahí estaría el problema en poco tiempo? Yo creo que esa posibilidad puede existir, ¿no? En un país como Ecuador, aunque haya buenos técnicos, los 5 miembros, los otros 5 miembros, es posible que exista. Pero fíjese, Walter ha mencionado dos cosas que me gustaría Pero es que a mí decir. me autorizó Marcos, y en Guayaquil Walter Spurrier no me autorizó y se ponen a pelear los dos organismos. ¿No cree usted que hay ese riesgo? Hay ese riesgo. Yo, para evitar ese riesgo, yo sigo insistiendo. Un solo organismo. Un solo organismo de 5 miembros. Pero Walter decía dos cosas que me permito referirme. Primero, hablaba de la presencia del ministro de Finanzas. Según el proyecto de ley, el ministro de Finanzas no va a ser miembro de los 5. De ninguno de los dos cuerpos colegiados. Sí, pero yo creo que debe estar con vos, porque es el elemento de coordinación entre política monetaria y política fiscal. Con vos, porque yo creo que la Junta debe escuchar al ministro sobre una serie de cosas. Y no es que el ministro va a dar ahí y ordenar como es actualmente. No. Pero debe tener una presencia con vos, sin voto de ninguna naturaleza. Ese es en primer lugar. En segundo lugar decía, no, la plata no puede servir, etcétera, porque el ministro de Finanzas dijo tal cosa.
Yo digo, en el proyecto de ley es lo positivo, se ratifica que el Banco Central no puede usar recursos, a menos que sean de propiedad del gobierno, para financiar las actividades públicas o de déficit fiscal. Eso es enormemente positivo, una ratificación. No puede, como el gobierno anterior existe. Y claro, hay un plazo para qué. En el proyecto de ley, cosa que es positivo, porque Marco hablaba de un descalce entre lo que son los activos líquidos internacionales y los pasivos exigibles, de 7.000 millones. Eso sube, baja, depende de una serie de circunstancias. Yeah. Y ese descalce heredó este gobierno del gobierno anterior, porque el gobierno anterior se llevó la plata a los municipios, los consejos provinciales, las empresas estatales, bajo la argumentación que puede haber fondos ociosos. Y a través de una ley que hizo aprobar, tuvo la facultad de recircular la liquidez. Entonces, el Banco Central, en el proyecto de ley actualmente que está, es positivo y dice, no, esto no es posible. Y te doy plazo para que se descalce, que significa que tú tomaste la plata, sencillamente eso en X años tienes que tú pagar gobierno. Primero porque sencillamente el Banco Central, no se olvide, creo que sigue siendo accionista de una serie de empresas que así pagó pues sencillamente el gobierno anterior porque no había plata. Eso tiene que volver pues a que el accionista sea el gobierno vía Ministerio de Finanzas. Ahí hay plazos que es razonable para ese propósito. Pero fíjese, yo digo lo siguiente, ¿no? También en esta parte. Hay el tema de liquidez, que es lo que nos preocupa a todos, porque no hay suficiente liquidez, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, reformas estructurales aquí y allá. Entonces lo que en un momento dado en un programa lo invito a que cómo salir de la crisis macroeconómica, qué sectores, aparte de las reformas estructurales, etcétera, qué sectores. Yo tengo en la cabeza, y eso es lo que estoy vendiendo, que hay tres sectores: petróleo, minería y sector construcción. Ahí hay que hacer un programa de estos tres elementos. ¿Para qué? Para ir sacando más rápidamente a la economía de la crisis en que está y que la economía crezca. Muy buena idea. Hablábamos de las desigualdades, ¿sí? Naturalmente que todos los gobiernos en todas partes del mundo tienen que impedir que las desigualdades extremas, tienen que impedir la pobreza extrema, porque la pobreza extrema y las desigualdades extremas son malos consejeros para estabilidad social y política. Por lo tanto, la política social de los países donde realmente se ha debilitado. Vea usted, vea Chile. Uno decía Chile, qué extraordinario Chile, qué maravilla, manejo. La prosperidad de Chile, qué bien la política económica, qué extraordinario Chile. Y de repente surge una sorpresa que nadie se esperaba, ¿sí? Y ahí no hay un partido político que haya convocado la gente espontánea. Entonces uno dice, algo pasa, algo. Y entonces una serie de personas, hasta organismos internacionales, dicen, aquí ha habido un problema de desigualdad extrema. Todo el mundo va progresando, unos más que otros. Y en Chile la pobreza extrema, créame, se ha combatido bien. Mucha gente que era pobre, extremos en Chile, han subido a la clase media. Igual que en China continental, en China comunista, adoptando los principios de la economía capitalista, economía de mercado, hoy han sacado de la pobreza extrema cientos de millones de chinos. Y eso es extraordinario. Pero a medida que acontece todo esto, la prosperidad, cómo se va distribuyendo. Y ahí la nueva clase media en Chile, como en Ecuador o en Chile, comienza a decir, oiga, la prosperidad no me está llegando sino en 1%, pues, y a la gente más arriba le está llegando el 99%. Entonces, la política económica también tiene que tener un equilibrio de cómo se distribuye la prosperidad entre los grupos sociales. Por eso promocioné esto que da en llamar Marco Flores la buena economía, que debe ser una práctica de coyuntura o una práctica más bien permanente, la buena economía. ¿Usted cree que el señor presidente está por esa tesis? Efectivamente, estamos buscando, y lo primero que hay que hacer para tener una buena economía es mantener los equilibrios. Si seguimos con un déficit fiscal, por mucho esfuerzo que hagamos para que entren dólares, se nos sigue yendo los dólares. Y este año el déficit del presupuesto es posible que esté entre 4.500 a 5.000 millones. Eso es gravísimo. Y 5.000 millones que hay que pagar de amortización de deuda pública interna y externa
como 10.000 millones sin considerar deudas de otro tipo. ¿Ahí qué piensan hacer? Esa es la pelea que tenemos, cerrar ese déficit fiscal. Pero ahora hay muchos economistas y está preocupado por ese margen. Que dicen que ya Marcos, ahora no se preocupa por los déficits fiscales. El presidente de Marco, pero evidente. Marco, hay que preguntarle, discúlpeme por la interrupción, Claro, hay que preguntarle, porque hay una serie de personas muy respetables, economistas, políticos, una serie de personas que quieren ser presidentes mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen, no más impuestos, punto. 1, 2. No aumento del precio del combustible ni del gas, punto. Tampoco me voten un empleado público más. Muy bien, entonces hay que preguntarle, ¿cómo? Los dos dicen, ya pues... iba a decir algo inadecuado. El Guillermo y el Jaime. ¿Cómo usted sale de la crisis económica y la crisis fiscal que es básica? ¿Cómo sale? ¿Qué? ¿Los dólares se presentan porque Jesucristo le manda 4.000 millones al Ecuador? Discúlpeme, yo soy católico, permíteme ese ejemplo, poner mal ejemplo, pero, oiga, ¿de dónde salen los dólares? ¿Sí? Entonces, la crisis fiscal hay que resolverla. Y hay que sencillamente, digo, siempre he dicho yo anteriormente, yo como ministro de Estado de Petróleo, en tiempo de Jaime, subí el precio del combustible. En Cicto subí. Y ahí nos supimos mover para impedir un caos, ¿sí? Aquí no ha habido un movimiento político adecuado para evitar una serie de cosas. Ahí, como en política comunicacional, ha fallado el gobierno, porque mucha gente todavía no entiende la crisis intensa. Hoy no se puede adoptar políticas keynesianas porque la situación no permite eso, como dicen unos economistas X, Y, Z. No se puede. ¿Sí? Entonces, amigos, tienen todo el mundo que cooperar. ¿Para qué? Para que el próximo presidente y el nuevo gobierno reciban una economía menos complicada de lo que se recibe, de lo que está hoy. Mire el mensaje que le da el nuevo presidente de Argentina, elegido, Fernández. ¿Qué le dice a Macri? Amigo, el 10 de diciembre me posiciono como presidente. Pero amigo Macri, haga en economía lo que usted tiene que hacer. ¿Cuál es el mensaje? No me deje tan jodida la economía, perdóneme la expresión. Ese es el mensaje. Y eso yo lo tomo para Ecuador. Los presidenciables tienen que decirle, oiga, presidente, no me deje una economía tan compleja porque yo voy a tener que hacer el trabajo que usted no lo quiere hacer o no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces hay que pensar en eso. O no me dejan hacer. ¿Ah? O no me dejan hacer. Claro, pero ahí es donde los políticos tienen que cooperar, pues, y tienen todos que cooperar, porque si uno coopera y el otro no, entonces la gente está pensando en votos. El que coopera conmigo va a tener menos votos y el que no coopera va a tener más votos, ¿sí? No se olvide que hoy el problema mayor que está ligado a la falta de crecimiento, estancamiento económico, es el desempleo, pues. Es espantoso el desempleo. Y no solamente en la gente adulta, pues. Lo que es más censurable es en la gente joven, pues. En la gente joven. Entonces, hay que tomar decisiones que permitan crear las condiciones para la expansión y el crecimiento de la economía, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, 3 sectores, nuevamente repito, es lo que hay que tratar de empujar hacia adelante para salir de esto. Si no, ¿cómo sale? ¿Cómo sale? Y ahí, digamos, yo digo, no solamente son las reformas estructurales necesarias. ¿Cuáles son los elementos que crean más demanda agregada, crecimiento y expansión económica y empleo? Entonces yo veo ahí, pues, petróleo, veo minería y veo el sector construcción. Correcto. ¿Sí? Entonces, hay que tener presentes y decir, bueno, ¿y cómo se Esos mueve son esto? Y ahí, los y ahí, sectores. Sí, y ahí yo digo, petróleo, hay que subir la producción a 700.000 barriles. Y el presidente que alguna vez dijo, en esa zona del oriente, yo no autorizo que se perfore, etcétera, etcétera. Que lo haga el nuevo gobierno. Pues el presidente tendrá que deshacerse de esa afirmación y permitir que vaya la producción a 700.000 barriles. Eso implica como 50, 55 millones más de barriles de producción y de exportación. A 50 y pico son cerca de 3.000 millones. Eso no se presenta de la noche a la mañana. Pero el momento que se hace eso, que se abre la política en ese sentido, cambian una serie de cosas financieras interesantes. Tenga la bondad de actualizar el conocimiento de su teléfono a Marcos para que haya una permanente consulta. Maestro Robalino. Muchas gracias. Gracias, no, gracias a ustedes, muy amable. Estoy vacilando. Gracias. Bueno,
La economista y doctora Mariana Yepes no es economista, es jurista de excelencia. Mauro Terán, otro gran jurista. Gonzalo Silva, otro penalista importante. Y por línea telefónica, Farid Simons, hablarán sobre la expectativa nacional por la evaluación de la justicia.